A todos envío un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar la literatura barroca. Antes de pasar a la siguiente imagen, quiero que hablemos un poquito sobre el barroco. Tengamos en cuenta que fue un movimiento artístico y cultural que surge a finales del Renacimiento en el siglo XVII. Todo esto que a favor de la Iglesia Católica. La primera expresión artística del barroco fue en la arquitectura, pues la Iglesia se encargó en la construcción de templos que mostraran la supremacía de Dios aquí en la tierra. En el campo literario tuvo dos estilos, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo se encargaba más que todo de la forma, el uso excesivo de metáforas, estructuras oracionales complejas, palabras cultas y altisonantes de alguna manera como para que su comprensión no fuese tan fácil, mientras que el conceptismo se encargaba más que todo del contenido, creación de dobles sentidos, relación de significado y forma de palabras. Entre los autores más reconocidos en esta época fueron Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. En cuanto a los antecedentes del barroco, estuvo el Renacimiento, que fue, digamos que un periodo histórico anterior a este, y fomentaba valores grecorromanos a través de las expresiones simples y claras. Este estaba en contra de esas demostraciones y esas características exageradas que tenía la iglesia sobre sus esculturas e imágenes. Ellos fomentaban de alguna manera como ese equilibrio y la sobriedad en las expresiones artísticas, mientras que rechazaban esas representaciones exageradas de la iglesia que hacían de Dios. Tengamos en cuenta que la contrarreforma también pues se da de alguna manera paralela con este movimiento, con el fin de fortalecer, de ayudar, buscaban que la iglesia lograra recuperar el poder que habían perdido. En cuanto al barroco en los virreinatos, también la arquitectura, la literatura y la pintura de los virreinatos pues poseen características de influencia barroca en sus excesos de pasión, en sus exaltaciones de ánimo y en la devoción que se manifiesta a través del drama. Esto también generó de alguna manera como diferencias en el gusto y la mirada, pues causando contradicciones, ¿verdad?, entre algunos cambios inesperados de sentido y disposición para lo imprevisible. En cuanto a la literatura barroca, tenemos la lírica que mediante pues un estilo denso, extravagante y de difícil comprensión, ella jugó con el significado pues de las palabras y las ideas. En los poemas barrocos la expresión y la forma son exagerados, pues de alguna manera pues con la intención de generar en el lector perturbación, asombro, disgusto. La lírica barroca también buscó afectar al lector, motivando en él un cambio en su estado de ánimo. Estas características coinciden de alguna manera pues con lo mencionado anteriormente. En cuanto a sus características, aquí tenemos pues un cuadro que nos muestra, ¿verdad?, alteración del orden de las palabras para aumentar musicalidad, vocabulario complejo y poesía enredada, repetición de palabras y sílabas para aumentar el ritmo, intensificación de sentimientos como alegría, tristeza. Todas estas cosas quiero que las veamos reflejadas en el siguiente ejemplo. Bueno, aquí quiero que veamos este ejemplo y que podamos identificar esas características. Dice, Primavera Indiana, poema sacro histórico, idea de María Santísima de Guadalupe de México, copiada de Flores. Entonces, si vemos lo que está en color azul, nos muestra la alteración del orden de las palabras. Le damos un ejemplo, dice, de divino furor mi mente inspira, cuanto con luces de sus rayos gira, del chino oriente al mexicano ocaso, alto desvelo, pompa generosa, que con voz de metal canta Talía.
Entonces, miren, este se produce para crear mayor musicalidad. Uso de referencias cultas y vocabulario complejo. Más que todo trata pues, de personajes de la mitología griega, Calíope, que es la musa de la poesía. Entonces, miren que ahí está hablando, pues, ¿cierto? De estos personajes. Repetición de palabras y sílabas. Vemos aquí la parte verde donde dice, de la fama veloz, monstruo de pluma, sonará por el polvo y por la espuma. Entonces, aumenta el ritmo en el texto. Y tenemos expresión de sentimientos. Ya le voy a mostrar el otro ejemplo para que lo veamos. Aquí en este otro ejemplo, perdido ando, Señor, entre la gente, podemos ver, ¿verdad? El ejemplo de repetición de palabras con el fin, digamos que aumenta el ritmo del texto. Está también la expresión de sentimientos y también está el uso de referencias cultas y de vocabulario complejo. Entonces aquí podemos ver de alguna manera las características mencionadas anteriormente. En cuanto al teatro, podemos ver que se caracterizó por la referencia a personajes mitológicos, el lenguaje que usaban los dramaturgos era de difícil composición y sus palabras, pues de alguna manera algunas palabras también estaban en desuso. Los versos eran escritos con rima y trataban temas morales y satíricos con la intención de conmover al lector o al espectador. En cuanto al ejemplo, podemos ver ahí cómo hacen referencia a la mitología, cómo al final vemos los versos que tienen rima, cómo podemos ver aquí el lenguaje que es un poquito complejo y que se habla también pues de temas morales. Al hablar de la mística en la literatura barroca, pues se dice que en términos espirituales es la búsqueda de la perfección del espíritu para llegar a la comunión o encuentro máximo con Dios. Y resulta que esto se logra que mediante la meditación y la vida distanciada del mundo y sus placeres. Se dice que el místico logra un nivel espiritual que no se puede expresar con palabras, sino a través de sensaciones. Al mirar las características, podemos decir que tienen un intento de expresar lo inexpresable. Esto por lo que el místico dialoga con lo que aún no ha sido puesto en palabras. También está la búsqueda de la pureza de los sentimientos y de las emociones, admiración y asombro ante lo que se contempla, lo cual es insólito. Y la voz poética siempre se dirige hacia el cielo o hacia los seres celestiales. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a leerlo y vamos a poder identificar estas características. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y nos marca claramente, ¿verdad?, en cada una de las partes donde se nos muestran las características mencionadas anteriormente. Se dice pues que hay un intento de expresar lo inexpresable, se dice que hay una búsqueda de la pureza de los sentimientos, una admiración y asombro. La poesía nace de la luz y del fuego celeste. Quiero que por favor en casa ustedes lean este ejemplo y que ustedes de alguna manera traten de relacionar las características con lo que dice el texto. Aquí encontramos otro ejemplo al que van a hacer lo mismo. Van a leerlo en casa y van a identificar, van a tratar de hacer una relación entre las partes aquí mencionadas, pues con las características anteriormente relacionadas.